Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Chávez, pertenezco al Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista y el día de hoy vengo a hablarles del séptimo capítulo del libro, del séptimo y último capítulo del libro El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Estamos ya terminando este libro, hemos hecho unos comentarios, resúmenes del libro capítulo por capítulo. Posteriormente, para la semana que viene, vamos a pasar a este libro, Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales, de Carl Rogers. Voy a pedirles bueno, voy a buscarlo por PDF, a ver si puedo colgarlo, o en todo caso, bueno, se den el tiempo de buscarlo físico, virtual, para poder continuar con esto, ¿no? Con dedicarle a los días domingos a las 3 de la tarde a libros diversos de la psicoterapia humanista. Ahora estamos yendo con Rogers. Hola Rita, ¿cómo estás? Nos saludas, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Vamos a continuar, la idea es continuar todos los domingos. El día de hoy estamos terminando con el libro El proceso de convertirse en persona. Con este capítulo que tiene como nombre las ciencias de la conducta y la persona. Vamos a hablar sobre este capítulo. Vamos a esperar a que las personas vayan conectándose. Muchas gracias, como les decía, por haber estado ahí semana tras semana. Y bueno, este libro, como ya les comentábamos, es de la década de los 60 y es el proceso de convertirse en persona, y es una serie de distintas conferencias, mesas de trabajo que Rogers tuvo. Y en este capítulo, en las ciencias de la conducta y la persona, Rogers comienza con una reflexión. Dice: me preocupa profundamente la posibilidad de que las ciencias sociales en desarrollo se utilicen para controlar al individuo y despojarlo de su personalidad. Sin embargo, creo que estas ciencias pueden emplearse para ayudar a las personas a mejorar. Entonces, Rogers en este capítulo va a hablar bastante sobre el impacto de las ciencias en la vida cotidiana, y va a comenzar comentando sobre un debate que él tuvo en la Universidad de Harvard, promovido por la American Psychological Association en 1956. En comentario de Rita dice: estoy disfrutando mucho de estos videos, esperamos que continúen, me siento como he regresado a la facultad. Muchas gracias. Gracias, Rita, por estar ahí. Sí, entiendo que hay muchas personas que están muy interesadas en este espacio, en donde hablamos, conversamos sobre Rogers. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta para hacernos, genial, pueden hacerlo ahí abajo. Y la idea es, claro, la idea es continuar este espacio, ¿no? Este espacio, como les comentábamos, vamos a continuar con este libro, ¿no? Este libro, Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales, de Rogers, y la idea es continuar. Este libro tiene 5 capítulos. Al final de este live voy a leer el nombre de los 5 capítulos para poder tenerlos en cuenta y saber con qué tema vamos a continuar la semana que viene, el domingo, igual a las 3 de la tarde. Les estaba comentando, gracias Rita por tu comentario, les estaba comentando el marco un poco de este capítulo. Este capítulo comienza con el comentario de Rogers y la explicación del debate que tuvo con Skinner en 1956 en la Universidad de Harvard. Recuerden que Skinner trabajaba para esta universidad y fue un debate promovido por la American Psychological Association en 1956. Skinner decía que la ciencia iba a ser digamos, la esfera de conocimiento que iba a moderar y controlar la conducta humana.
Entonces esto era algo que Skinner planteó y obviamente al ser debate también entre Rogers y Skinner había una contraposición ahí. Entonces, y él comenta, ¿no? Rogers, que de este debate salen las dos partes de este capítulo, que Rogers dirige a este problema, ¿no? A esto que él plantea como la ciencia y la conducta, la ciencia y la conducta y las personas. Eh, gracias, Walter. Gracias, Walter dice, hola, buenas tardes, gracias por este espacio, Carlos. Sí, muchas gracias igual por el comentario. Y sí, entonces por ahí va este tema, ¿no? Entonces, Rogers dice, de este debate salen estos dos puntos que vamos a continuar hablando. Dice, la ciencia de la conducta, hay un subcapítulo que se llama La ciencia de la conducta y habla sobre la capacidad que la ciencia va generando para tener un poder predictivo, ¿no? Y pone como ejemplo los test vocacional, comenta, ¿no? Que básicamente todo el resultado de todos estos trabajos están basados en estudios, en técnicas de entrevistas profundas, buscan motivar inconsciente. Entonces, Rogers en este capítulo comienza a hacer una crítica profunda sobre la capacidad no tanto de predecir de la ciencia, sino más de inducir. Y comienza hablando bastante sobre estas grandes corporaciones que buscan inducir en base a investigaciones, ¿no? Y técnicas proyectivas y de entrevista profundas, busca de alguna manera motivar. Entonces, Roger nos está diciendo que hasta qué punto está planteando la pregunta, hasta qué punto realmente las ciencias de la conducta tienen un poder predictivo y no más inducivo. Y habla sobre que a veces justamente estas ciencias de la conducta buscan inducir, motivar inconscientemente el deseo sexual, la agresión y la dependencia por ejemplo, en el marketing, por ejemplo, en el marketing, en las grandes empresas, las ventas. Entonces, Rogers en este capítulo plantea bastante la crítica hacia esta idea, ¿no? Hacia esta idea de que la ciencia de la conducta tiene que ser la que va a regir en ese momento para el futuro. Y va parte del debate que tuvo con Skinner. Mientras Skinner planteaba, y nosotros sabemos la postura de Skinner, era bastante fiel a la ciencia de la conducta como algo que era importante seguir, que era el futuro, ¿no? El condicionamiento, los castigos positivos, los negativos. Rogers se plantea sobre si es que esto es algo que realmente predice y tiene el poder predictivo, porque justamente el fundamento de los que abogan por la ciencia de la conducta plantean el poder de la posibilidad de que uno pueda predecir tras la profundización de este método científico de la conducta. Rogers se plantea y dice, ¿es realmente una predicción o más induce al comportamiento, ¿no? Y sobre todo recordemos que estamos hablando de la década de los 60, ¿no? Una década en la que comenzó a crecer la industria y comenzó a volverse más minuciosa, más sofisticada, más sofisticado el método del marketing, ¿no? El marketing en masa, ¿no? La tecnología comenzó también a dar pasos década a década más agigantados, ¿no? Más sofisticados. Entonces, voy a hacer unas cuantas citas del libro de este capítulo, en donde Rogers va como también ahí desplegando más el planteamiento que da, ¿no? Él dice, sabemos cómo modificar las opiniones de los individuos en una dirección preestablecida sin que éste advierta los estímulos que determinan el cambio.
Smith, Spencer y Klein, ¿no? Investigaciones, recordemos que Rogers ya en anteriores capítulos y en general Rogers siempre habla en fundamento a investigaciones, cita investigaciones suyas y también cita investigaciones de otras personas. Y en este sentido nos está hablando sobre investigaciones en las que hablan sobre la importancia de la modificación de las opiniones del individuo, ¿no? Eh, entonces está poniendo, ¿no? Sabemos cómo modificar las opiniones de los individuos en una dirección preestablecida sin que éste advierta. Entonces, está la posibilidad de que la gente advierta y no advierta, pero en la mayoría de casos siempre se utiliza y se lleva más a que la gente no realmente advierta cuánto está siendo influenciada por la imagen, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ciencia de la conducta hablamos de cosas muy sutiles, imágenes, sonidos, condicionamientos, estímulo-respuesta, y todo esto llevada a la esfera del marketing, puede ser algo demasiado contraproducente, porque justamente lo que busca el marketing es la venta y punto, ahí acaba la transacción. Para las personas que están ingresando recién en el espacio, estamos hablando sobre el capítulo número 7, las ciencias de la conducta y la persona, son reflexiones que realiza Rogers en base como ya comentaba, un debate que tuvo él en 1956, perdón, con Skinner en Harvard, promovido por la American Psychological Association. Y básicamente Rogers lo que plantea es eso, ¿no? Es una gran crítica hacia esta creciente, en ese momento ya creciente, propuesta del conductismo, de las ciencias de la conducta, en introducir y profundizar más en esto y no en lo otro. Entonces, estamos profundizando bastante lo que está planteando el pensamiento conductual es centrarse bastante en la conducta y en el poder, basándose en la importancia de la predicción. Y lo que Rogers pregunta es, ¿realmente están siendo predictivos o están induciendo? Entonces, ¿y qué tanto Rogers va a plantear después? ¿Qué tanto se está poniendo el foco en el afuera y nada, y poco o casi nada en el adentro, ¿no? Eso viene después. Rogers está hablando ahora de estas investigaciones de Smith, Spencer y Klein, en donde, claro, los resultados son realmente las personas se dan cuenta de la cantidad de estímulos que hay alrededor, toman las decisiones en base a los estímulos o en base a algo personal. Entonces, luego Rogers plantea y dice, bueno, sabemos cómo influir sobre los estados de ánimo, actitudes y conductas psicológicas mediante el empleo de drogas. Para ilustrar esto, nos referiremos al área limítrofe sobre la química y la psicología. Desde las drogas que ayudan a mantener despierto para estudiar, o se maneja un auto, y el llamado suero de la verdad, que reduce las defensas psicológicas del individuo, hasta la quimioterapia, que hoy se practica en los servicios de psiquiatría. La amplitud y complejidad del conocimiento alcanzado en este campo es asombroso. Cada vez son más las investigaciones para descubrir drogas específicas para dar energía al individuo deprimido. Entonces ya estamos hablando acá de que Rogers está básicamente ya arremetiendo contra el consumo. Hasta ese momento, hablamos de la década de los 50 del siglo XX, de manera masiva. Ya posterior, en la década de los 60, 70 y ni qué decir hasta ahora, obviamente todo esto se ha acrecentado muchísimo más. Entonces, ya desde ese entonces, desde la década de los 50, Rogers ya está hablando sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de hacerle un pare, de llevar a reflexión esto, ¿no? Esto que es realmente esto, que es básicamente viene de afuera, son sustancias, uno puede decir, claro, la química al final viene de adentro, pero son sustancias que están siendo introducidas al cuerpo y que tienen un fin. Obviamente, por ejemplo, la Coca-Cola o ciertas drogas estimulantes, el fin de los usos muchas veces son la de conseguir una meta, ¿no? Una meta puede ser
terminar un examen, estudiar suficiente para poder bien rendir un examen, pero esto básicamente puede ser muy contraproducente, ¿no? Y no solamente habla de eso, habla de la química en general, ¿no? Las drogas que están siendo hasta ese momento y ahora aún más, como ya comentaba, muy usadas, ¿no? Y luego sabemos que en la década siguiente, en la década de los 60, las drogas se dispararon muchísimo más en el uso común, ¿no? En la década de los 50 aún el uso no era tan proliferado como fue una década nomás después. Sabemos que en algunos casos se administran drogas a los soldados antes de iniciar combate a fin de eliminar el miedo y algunas marcas registradas de drogas tranquilizantes tales como Milltown, ya que se han incorporado al lenguaje de todos los norteamericanos, inclusive en las películas de dibujos animados. Entonces, la normalización de la que está hablando ahora Rogers, no solamente en la vida diaria, ya sabemos, como comentaba, una década después se volvió de moneda común, como decía César Vallejo, un autor peruano, el uso de las drogas también se utilizaban en momentos fuertes, ¿no? Para suprimir miedos, para suprimir estrés, miedo, básicamente, ¿no? Está hablando de miedos, miedo a la muerte, las guerras. Aun cuando queda mucho por descubrir en el campo, el doctor Skinner de Harvard eh, afirma que en un futuro no muy lejano posiblemente sea posible mantener en cualquier estado las condiciones de la vida normal con respecto a las motivaciones emocionales, ¿no? Si bien esto parece un punto de vista algo exagerado, su predicción podría estar justificada en cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la cita que está haciendo Rogers de Skinner? Es en un futuro no muy lejano, posiblemente sea posible mantener en cualquier estado las condiciones de vida normal con respecto a las motivaciones y emociones. Básicamente lo que nos está planteando Skinner es que todo va a volver a la normalidad, o sea que hay una tendencia a que las emociones y las motivaciones regresen de nuevo a esa ecuanimidad. Y entonces es importante ahí la crítica que está haciendo Rogers, ¿no? Hacia esta postura, que al final, digamos, a mí me gusta mucho esta metáfora, ¿no? Si una persona se está enfocando, una sociedad se está enfocando mucho en el exterior, mucho en crecer, en desarrollarse, básicamente estos estupefacientes, ¿no? Estos tipos de drogas, estímulos externos, lo que están buscando siempre es que uno vaya hacia adelante, no es como un árbol, por ejemplo, que busca crecer 5, por decir, ¿no? 20 metros, pero las raíces, ¿no? Lo que convierte a la persona en alguien profundo que decide, son raíces de 1 metro. Entonces un árbol de 1 metro de raíces y hacia arriba que crece 10 metros, obviamente se va a caer muy rápidamente. Más no estamos poniendo en ese entonces, no, todavía no, y ahora tampoco, énfasis en el crecimiento personal, ¿no? Y básicamente por ahí va Rogers, ¿no? O sea, esta proliferación de estímulos hacia afuera, de afuera, y no de adentro. Disculpen porque están acá mandando... Bueno, ya está bien. Entonces, estoy citando partes de este capítulo. Hay una parte en la que Rogers plantea, dice, sabemos cómo crear condiciones psicológicas que durante la vigilia produzcan alucinaciones vívidas y otras reacciones anormales en el individuo normal. Entonces, ya hay hasta incluso formas, hasta en ese momento ya Rogers está hablando de esto, formas de tener un impacto hacia la percepción, hacia la percepción, hacia percepción en la percepción de los sentidos, ¿no? Entonces, Rogers dice, conocemos las actitudes que un asesor o un terapeuta debe mantener para lograr ciertos cambios constructivos en la personalidad y conducta del cliente. Entonces, también como terapeuta, también uno sabe qué puede hacer, ¿no? Qué debe mantener y qué debe de sacar para mantener ciertos cambios consecutivos en la personalidad de la persona, en la actitud de la persona.
Luego tiene otro subcapítulo que tiene como nombre condiciones que producen efectos específicos en animales. Y ahí Roger nos habla sobre los casos de los animales, ¿no? Los estímulos dolorosos, la reducción de los miedos en los animales de laboratorio, básicamente los animales que se utilizaron para poder plantear las propuestas de Skinner, ¿no? Sabemos que fue alguien que trabajó en la psicología experimental y bastante con animales. Dice, Skinner ha podido enseñar a las palomas a jugar ping-pong, por ejemplo, y junto con sus colaboradores ha logrado suscitar en animales muchas conductas que parecen inteligentes, y lo pone entre comillas, ¿no? Intencionales, igual, ¿no? En todos los casos, el principio es el mismo. El animal recibe un esfuerzo positivo, algún pequeño recompensa por cada conducta que coincide con el propósito elegido por el investigador. Entonces estamos hablando ahí que hay un propósito del investigador y por eso también ahí vuelve a regresar esta reflexión. ¿Realmente estamos hablando de una predicción o estamos hablando de de que se está induciendo a la persona o al animal? Entonces estamos hablando ahí de que no queda bien claro, ¿no? Estamos hablando de algo bien básico cuando hablamos del condicionamiento animal, que básicamente parece desde fuera, ¿no? Sabemos que existe este antropomorfismo, esta tendencia humana animista, que sabemos que en un momento de nuestra vida, sobre todo en los primeros años, hay una idea bastante marcada, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a atribuirle a objetos características personales, características de persona. Por ejemplo, ¿no? Uno puede ver en los dibujos animados, ¿no? Ves un animalito, un perrito, Bugs Bunny, ¿no? O el pato Lucas, y uno dice, bueno, este animal tiene características propias de la persona. Eso es el antropomorfismo, el animismo. E igual acá, estamos viendo un animal que se comporta de una manera como un animal de circo y nosotros le atribuimos inteligencia y le atribuimos intencionalidad. Entonces, hay una atribución de las personas y justamente esa es la gran crítica que está planteando Rogers, ¿no? ¿Es realmente una inteligencia? ¿Es realmente una intencionalidad? Luego, Rogers en otro capítulo comenta, en otro subcapítulo comenta, los individuos capaces de suscitar problemas podrían descubrirse antes de que comenzaran a actuar. El estado del ánimo de las personas podría modificarse a voluntad, se podría influir sobre las conductas apelando a motivaciones inconscientes. En fin, llegaríamos a una verdadera pesadilla en la que los seres humanos serían manejados como objetos. Entonces, esto nuevamente es bastante, ¿cómo se dice? Bueno, bastante más o menos trágica o qué sé yo, ¿no? Sobre el futuro que podría darse si es que esto continuara y de hecho continuó, ¿no? Por ese lado, ¿no? El énfasis excesivo hacia la estimulación externa. Y eso se está dando ahora, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo ya de ciencia ficción, es algo que también se ha ido desarrollando y cada vez más en todo el mundo. Entonces, ver a los humanos como objetos, ¿no? Muchas veces vemos ya a los humanos como cifras en una computadora, como cifras de venta. Entonces, Rogers aquí está hablando de una crítica social hacia su entorno, el método, no el método científico, ¿no? Sino el giro que está haciendo la ciencia y la ciencia de la conducta, ¿no? Como eje del estudio del humano. Entonces, ¿por qué buscar un eje así? ¿Por qué Rogers va a plantear después, ¿no? ¿Por qué centrarnos solamente en eso, ¿no? O por qué negarlo también. Hay gente que niega que existe incluso, en ese momento lo plantea, ¿no? La ciencia de la conducta, ¿no? Que al final siempre las personas van a ser libres, ¿no? Y pueden ser responsables de su accionar. Entonces, pero con esto Roger nos está diciendo, ¿no? El individuo carece en un futuro, podría el individuo carecer de sus capacidades de suscitar problemas, podrían descubrir antes de que comenzaran a actuar, ¿no? Entonces, el estado de ánimo de las personas podría modificarse a voluntad. El estado de ánimo podría modificarse por factores externos, por intenciones
y, como ya comentaba hace un rato, podría inducirse. Entonces, estamos hablando de una búsqueda de inducir a la gente, estudios que pueden llegar a inducir a las personas después, podríamos hacer como base para estudios mucho más sofisticados como los que suceden ahora. Básicamente los estudios de Skinner son la base para estudios de marketing. Si ustedes se dan cuenta, igual ahora, por ejemplo, Google, ¿no? Google básicamente, ¿no? Acá en Occidente sabemos que China tiene su propio Google, pero digamos, el Google que usamos todos tiene una base de datos muy fuerte y se vende a empresas, y se vende a marcas de ropa, y se vende a marcas de productos de belleza. Hay toda una serie de logaritmos, ¿no? Todo esto se ha vuelto muy sofisticado. Tan sofisticado que hay unas pocas personas en el mundo que pueden realmente entender todo esto. La mayoría de personas no lo entendemos, ¿no? O sea, la serie de logaritmos, en qué momento, cuándo, si ustedes se dan cuenta, todo el día estamos en la computadora, todo el día estamos en el celular, todo el día estamos buscando cosas en Google. Si ustedes, por ejemplo, se interesan en carros, poco a poco Google va a decir, ah, mira, esta persona se centra en carros. ¿Qué edad tiene? Cuál es su edad? ¿En qué lugares suele estar? ¿De qué países? ¿No? ¿Cuáles son las palabras clave que Google te las busca ahí y te las da rápido? A esta persona le interesan los carros, vamos a venderle carros, ¿no? Si ustedes incluso cuando van, no es por ser conspiranoico, pero cuando ustedes, por ejemplo, se van a bajar una app de esos juegos que son muy simples y abundan muchos de esos, y a veces uno por curiosidad los baja, hay ahí una lista de un montón de cosas que uno tendría que leer para aceptar, tipo un contrato, entre comillas, y nadie los lee. Entonces, cuando uno se pone a pensar, los datos de uno ya están ahí en Facebook, las fotos, y hay gente que se dedica a vender esa información. O sea, es cierto, es una realidad. No sé cuánto ustedes discreparán conmigo, y si discrepan conmigo pueden hacerlo también, pueden decir algo ahí en la caja de comentarios. Pero esto es un predecesor, ¿no? Un estudio, y básicamente Rogers lo que está haciendo acá es contraponerse a esa idea, ¿no? Y decir, realmente así deberían de ser las cosas, el mundo debería de ir hacia allá, o podríamos nosotros hacer un giro y poder dedicarnos a otro punto, ¿no? A otro punto, y él básicamente el punto que plantea es hacia adentro, ¿no? En todo el libro nos está mostrando bastante sobre la importancia de la congruencia, de la selección incondicional, la empatía, ¿no? La congruencia al final como una base que es poder sentir bien, poder sentir, hacer, pensar congruentemente, ¿no? Con todo lo que yo quiero hacia el futuro, de manera coherente, ¿no? Entonces, se plantea preguntas. Sabemos que Rogers, en constante todo el libro, se ha ido siempre planteando preguntas, muy consciente de que las preguntas abren a debate, ¿no? Abren a la posibilidad de pensar en posibilidades de respuesta muchas. Dice, tenemos el germen de la ciencia de gran importancia potencial, ¿no? Un conjunto de instrumentos cuyo poder social dejará atrás el de la energía atómica, ¿no? Tenemos una gran arma, nos dice. Tenemos una gran arma que es la ciencia, ¿no? De gran importancia potencial, que tiene una gran potencia, una gran potencialidad, que es no de la predictividad, no de la predictividad, sino de la intuición, perdón, del poder, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, inducir, ¿no? La capacidad de inducir a las decisiones, las maneras de ver el mundo, ¿no? Y es una capacidad de inducir muy sutil, ¿no? Sobre todo esa, es muy sutil, puede ser no es predictivo, ¿no? Pero es muy sutil a través de colores, formas, como ya les decía, información que corre por ahí abajo nuestro y nosotros ni cuenta nos damos. Y él dice, ¿no? Es un instrumento cuyo poder dejará atrás el de la bomba atómica. Acordémonos que en esa época estamos hablando de más o menos por la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría era una guerra en la que Rusia y Estados Unidos no se sabía bien quién iba a atacar a quién, los dos tenían fuerza atómica. Entonces se está diciendo, y esta fuerza, que es la fuerza de la información, la fuerza de la capacidad de inducir a las personas a través del marketing, ¿no?
y ahora estamos hablando mucho del neuromarketing, del marketing, bueno, el marketing digital está acá hace tiempo ya en nuestra sociedad, pero mucho más fuerte que la bomba atómica, dice Rogers en ese entonces. Y Rogers se plantea preguntas como, ¿cómo empleamos el poder de nuestra ciencia, ¿no? ¿Cómo empleamos el poder de nuestra ciencia? La ciencia es un poder, la ciencia es una esfera, es un poder muy fuerte, ¿no? O sea, un programa de televisión puede tener mucha influencia más que cualquier arma, ¿no? Arma física. ¿Y cómo lo estamos empleando? ¿Lo estamos empleando realmente con qué intenciones, ¿no? ¿Qué estamos consiguiendo en el empleo, tras el empleo de esta arma? ¿Qué tan conscientes somos de su poder? ¿Qué sucede con el individuo en este mundo feliz, ¿no? Está haciendo alusión al mundo feliz, al mundo de la década de los 50 en Estados Unidos, bueno, él era de Estados Unidos, ¿no? La vida en los suburbios, la familia feliz, aparentemente feliz, cuando en el fondo, dentro de la familia estaban habiendo muchos problemas, muchos dramas importantes, y él como psicólogo sabía, ¿no?, de qué estaba hablando. Entonces, este mundo aparentemente feliz, ¿y qué sucede con el individuo en este contexto, ¿no? Walter Alfaro nos dice, lo que he escuchado a los conductistas en la funcionalidad del ser humano para adaptarse a su entorno, en realidad es una condición externa con otras ganancias, claro, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de condiciones externas, ¿no? Conductistas hace alusión a la conducta, entonces estamos hablando de condiciones externas que nos ayudan a adaptarnos, ¿no? A adaptarnos a condiciones que el mismo entorno crea. Y entonces cuando también habla del mundo feliz, estamos hablando de minimizar eh, las características negativas, ¿no? O mal llamadas negativas, que pueden ser un gran impulsor para poder conocerse, como puede ser el miedo, como puede ser la vergüenza, como puede ser bueno, todo lo negativo, ¿no? El dolor. Las personas lamentablemente ahora y siempre en general han procurado no sentir el dolor. Y muchas veces el dolor, la frustración, ayuda a crecer. Un niño frustrado, pues es necesario que el niño se frustre también. No que viva en un entorno que no sea bueno para él, sino que que tenga la oportunidad de frustrarse, ¿no? O sea, se dice, no hay padre ni bueno ni malo, sino suficiente, y a veces los niños necesitan este nivel de frustración. A ver, si no, no saldrían de la casa, no, no irían al colegio. Eh, Walter dice, ¿qué más son de carácter externo? ¿Qué más son de carácter externo? Sí, o sea, se centra mucho en el exterior, muy centrado, tal vez excesivamente centrado en el exterior. Y Rogers está planteando, oye, ¿y por qué la ciencia está yendo hacia allá? ¿Y por qué no decimos, va, tenemos este poder y este poder es muy grande, realmente es muy grande? Y la historia le ha dado la razón, este poder es muy grande. Entonces, y él se pregunta, realmente en este mundo feliz, en este mundo que aparentemente es feliz, ¿qué sucede con el individuo? ¿Qué sucede con el individuo que no quiere acoplarse a él, un individuo que quiere pensar distinto, un individuo que piense distinto, un individuo que sufre? Y ahí podemos hablar también de, por ejemplo, lo que hablaba Foucault, ¿no?, sobre las cárceles, los psiquiátricos, gente que no se adapta a lo establecido. Entonces estas personas son encerradas, estas personas son no tomadas en cuenta, las personas que piensan diferente. Entonces dentro de la estadística no caben en ningún área. Entonces mejor es no tenerlas en cuenta los individuos frente a lo social, lo micro frente a lo macro, ¿no? Otra pregunta que plantea es, ¿en qué manos estará el poder de utilizar este nuevo conocimiento, ¿no? ¿En qué manos? ¿Quién es al final la persona que toma la última, dice la última palabra, ¿no? Que toma la decisión? Claro, ahora estamos hablando de una sociedad de redes, ¿no? Muy amplia, en donde muchas personas toman pequeñas decisiones, pero ¿quién está tomando la decisión mayor? ¿No? Y ahí podríamos ir a este debate actual, que no es tan debate tampoco, porque queda más o menos claro, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Son los gobiernos o son las empresas? Entonces, ¿quiénes tienen el poder de condicionar? ¿Los gobiernos realmente o son las empresas?
sea, ¿y quiénes ponen a los presidentes ahí? ¿Los gobiernos? ¿La gente? ¿Ahí estamos hablando de una democracia? ¿O estamos hablando de una democracia en donde representada solamente por las empresas, por los poderes personales, no personales, institucionales de las empresas? Cuando hablamos de empresas, hay un premio Nobel de Economía, ¿no? Premio Nobel Alternativo de Economía chileno, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Max, no me acuerdo cuál era el nombre, lo sabía antes, pero él hablaba sobre el mito, ¿no? El mito de que las empresas tienen, son empresas nacionales, ¿no? No hay empresas nacionales, todas las empresas son multinacionales, no tienen país, no tienen, son apátridas. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Entonces, ¿en manos de quién quiénes están utilizando este conocimiento, ¿no? ¿A quiénes les vende Google toda la información que nos está sacando? ¿Con qué fines, propósitos o valores se lo empleará? ¿No? Se le empleará a futuro o se le emplea en el presente, ¿no? Rogers está hablando acá de la década de los 50, pero ya posteriormente, ahora ya estamos en ese futuro que Rogers planteaba, en ese futuro casi casi apocalíptico, ¿no? En el que, bueno, ya estamos en eso, ¿no? ¿Y a quiénes se les ha proporcionado y qué valor se le ha dado a toda esa información? Estoy tratando de acordarme el nombre del economista, Max, ya me acordaré. Entonces, comenzaremos a considerar las respuestas en el siguiente capítulo, y Rogers en el siguiente capítulo comienza a profundizar un poco más sobre estas posibles respuestas a estas preguntas que le ha planteado. El subcapítulo, tiene como nombre la situación del individuo en el nuevo mundo de las ciencias de la conducta, ¿no? La situación del individuo, de la persona en este mundo, ¿no? Regido por las ciencias de la conducta. Él muy consciente de que esto es una tendencia que va a ir hacia adelante y no hay quien lo pare, y así fue, ¿no? No hubo quien lo podía parar, hasta que, bueno, se lo fue metiendo por ahí lo cognitivo, se lo fue metiendo ahí lo de la ciencia ya más dura, las neurociencias, pero al fin y al cabo siempre regido por la conducta. Y al final, cuando hablamos de neuromarketing, igual estamos hablando de una búsqueda, ¿no? Que estamos hablando del marketing, la búsqueda es vender. La búsqueda no es que la persona se sienta bien, sino que venda, o que se sienta bien con el producto, ¿no? O sea, es una crítica ahí ya casi casi personal, pero que va por la línea que plantea Rogers, ¿no? Rogers está hablando de un futuro apocalíptico, si es que se sigue por esta línea, y ya estamos en esto, ¿no? No tanto apocalíptico, pero sí un futuro en el que las ciencias de la conducta rigen, ¿no? Él dice, ¿no? ¿Qué posiciones adoptaremos frente a estos nuevos desarrollos? Y él analiza después dos respuestas posibles, ¿no? Y luego dice, y luego voy a meter una tercera, y mete tres, ¿no? Entonces, pero plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué posiciones adoptaremos frente a estos nuevos desarrollos, ¿no? ¿Cuál será nuestra posición, ¿no? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿Qué posición tomamos? Él dice, la primera posición es negar o ignorar. Decir, acá no pasa nada, y es una posibilidad, ¿no? Pero no es tanto acá no pasa nada, sino que lo va extendiendo un poco más el planteamiento y dice, podemos afirmar que el animal humano es incapaz de mantener una actitud objetiva hacia sí mismo y que por consiguiente no puede existir una verdadera ciencia de la conducta. Entonces estamos hablando ahí que vamos a incluir a todos esos que hemos excluido en la... gracias a ti, Linda, por estar ahí. Entonces vamos a incluir a todas estas personas que estamos sacando de la estadística, y en base a eso podemos decir que no hay objetividad. Entonces no estamos hablando de una ciencia de la conducta, porque nos ponemos ahí bien democráticos y decimos, bueno, no hay objetividad, al final todo es subjetivo, así que esto no existe, y todo este circo que se plantó no es cierto, ¿no? Y hay que desplantarlo nuevamente. También podemos señalar que el hombre es siempre un agente libre y que en consecuencia no es posible estudiar su comportamiento desde un punto de vista científico. Entonces decimos, bueno, la ciencia ve lo observable, pero el ser humano es una persona recontra compleja, así que la ciencia de la conducta está solamente direccionada a una parte, así que tampoco estamos hablando de algo que sea tan nocivo, ¿no? Estamos hablando de una parte, el ser humano es alguien bien complejo, entonces estamos exagerando un poco la situación, así que negamos un poco el problema yéndonos por ese lado, ¿no?
pero no estamos siendo conscientes que realmente es una parte, obviamente, es una parte nada más, pero es una parte muy fuerte porque tiene un harta implicancia en nuestras decisiones y eso ya podemos dar fe y suscribir las palabras de Rogers, porque ya han pasado más de casi 70 años, ¿no? De esto. Así que creo que ya tenemos la sabiduría para o darle la razón o no dársela, pero no estar en una postura así media y negar, no, esto no existe, nunca existió, ¿no? Las décadas posteriores a la escritura de este libro, no ha pasado nada, todo ha continuado igual, ¿no? Entonces, y luego comienza a hablar de este concepto, ¿no? El lavado de cerebro. Dice, fines de manejo comercial, ¿no? La importancia ahí de la parte comercial, que comienza a darse ahí en la década de los 50 del siglo XX y posteriormente se va desarrollando aún más y a pasos más agigantados cada vez, ¿no? Luego dice, si así lo desarrollamos, podemos compartir su actitud de ignorancia, de ignorancia al problema. Podemos ir aún más lejos, como los intelectuales que acabo de citar, y afirmar en relación con las ciencias de que la conducta tal cosa no existe, ¿no? Pero puesto que estas reacciones no me parecen muy inteligentes, pasaré a descubrir un punto de vista más intelectualizado y también más difundido. Entonces, está diciendo, si así lo deseamos plantear, decimos, bueno, esto realmente es algo que es una exageración, eh, podemos compartir su actitud de ignorar el problema, podemos ir aún allá más lejos y decir, como los intelectuales que acabo de citar, y afirmar que esto no existe. Entonces, no existe, realmente no va a ir hacia allá el tren, pero al final sí terminó yendo hacia allá el tren. Pero él dice, no, la idea es ir más a fondo, la idea es profundizar más en este punto, que a él le parecía muy importante, y fue más allá. Y justamente me parece muy inteligente haber terminado tocando este tema, en un capítulo con un tema muy interesante y muy actual, ¿no? Que es las ciencias de la conducta y la persona, ¿no? La ciencia de la conducta y la persona frente a esta esfera que cada vez está creciendo más. Luego comienza con otro subcapítulo que dice, la formulación de la, no, perdón, es la segunda opción, ¿no? La primera era la de negar e ignorar el problema y la segunda es la de la formulación de la vida humana en términos científicos. Y dice, Skinner en Harvard propone los poderes de control que poseen con el objeto de crear un mundo mejor. Entonces, Skinner, básicamente, ahí en Harvard, estamos hablando de una de las, bueno, la universidad más importante de Estados Unidos, ¿no? Eh, ahí la intención que plantea Skinner es que este poder de control pues, que se posee, ¿no? Que el psicólogo, la persona que está ahí estudiando, investigando, posee, busca crear un mundo mejor. Entonces, claro, es una mirada muy optimista de todo esto, pero Rogers está diciendo, no, tal vez este optimismo sea un optimismo sesgado, tal vez este optimismo, desde mi perspectiva humanista, desde mi perspectiva, que en lo que yo he estado cada vez siempre más ligado a la posibilidad del ser humano de desplegarse, y yo desde mi punto de vista, Rogers, ¿no? Creo que tal vez esto podría ser un arma de doble filo, ¿no? Y no solo de un filo, como dice Skinner, ¿no? No solo de un filo, que es el filo del crear un mundo mejor, sino que así también, como se puede crear un mundo mejor con esta arma, el otro filo es crear un mundo, eso, peor. Entonces, dice, en ocasiones anteriores la ciencia ha traído a la luz procesos y materiales peligrosos, ¿no? Y ahí ya está entrando a un tema. Será difícil y sin duda peligroso utilizar al máximo los hechos y técnicas de una ciencia del hombre sin cometer algún error monstruoso. Entonces nos está diciendo básicamente ahí, podemos tener el 100% de, podemos al 100% tener el control. Nuestra experiencia nos dice que no, nuestra experiencia nos dice que básicamente siempre estamos ahí, ¿no? Cometiendo un error, uno que otro error. No es este el momento de desilusionarse.
plantear consideraciones emocionales ni adoptar actitudes que ya no son útiles. Ajá. Luego dice, los pasos del proceso, ¿no? Y hace una reflexión acá muy interesante también. Dice, en primer término, sería necesario seleccionar los objetos deseados. En un trabajo reciente, el doctor Skinner sugiere que uno de los propósitos de la tecnología de la conducta sería la siguiente: que el hombre sea feliz, ¿no? Realmente es el objetivo de todo esto: educado, hábil, juicioso y productivo. En Walter II, donde la ficción le permite expresar mejor sus puntos de vista, es más explícito. Su héroe dice, bueno, ya se cita acá de un libro, ¿no? Pero básicamente es realmente, plantear realmente ese es el objetivo, realmente esa es lo que se está buscando o va a ser aprovechado, y como lo fue, ¿no? por esferas de poder. Podemos preguntarnos, ¿no? Dice, ¿qué pasará con la libertad individual? ¿Qué ocurrirá con los campos democráticos sobre los derechos del individuo? También en este punto el doctor Skinner es bastante preciso y dice, las hipótesis de que el hombre no es libre es esencial para la aplicación del método científico, el estudio de la conducta humana, la supuesta libertad interna responsable del comportamiento del organismo biológico externo, solo es un sustituto precientífico de las causas que se descubren en el curso del análisis científico. Todas estas causas alternativas existen fuera del individuo. Entonces hace alusión a que hay que ponerle el foco afuera, porque todo lo de dentro, la libertad, ya está, básicamente es lo que dicen en las medios de comunicación, ¿no? O sea, esta mentira de que las televisores y los programas se van como poco a poco ¿cómo sería? Se van autogestionando, ¿no? Que no tiene que haber una esfera externa que diga esto hay que ir por acá o hay que ir por allá. Que el ser humano mismo, haciendo uso de esa libertad de responsabilidad, que si bien, bueno, no existe, ¿no? Es algo cierto, si solamente el foco está puesto en el afuera, ¿no? Y todos estos condicionamientos que plantea Skinner, no va a poder una persona desarrollar esto, ¿no? Esto interior. Entonces, luego él dice, ¿no? Pienso que en la medida de mis posibilidades he desempeñado un papel en el progreso de la ciencia de la conducta, pero si el resultado de mis esfuerzos y de los otros estudios de las transformaciones del hombre transforman al hombre en un robot creado y controlado por una ciencia que él mismo fundó, entonces lamento haber contribuido en ese desarrollo. Entonces nos está diciendo básicamente que si esto va por otro lado, o sea, si todos estos estudios van para poder robotizar a alguien, conseguir que la persona sea condicionada, entonces se arrepiente, ¿no? de haber contribuido al desarrollo de una sociedad de ese tipo. Dice, entonces me pregunto, ¿hay alguna falla en la lógica de este desarrollo? ¿Existe alguna alternativa respecto del significado de las ciencias de la conducta para el individuo y la sociedad? Y él comenta, ¿no? Objetivos y valores en relación con la ciencia, y habla sobre la importancia del desarrollo de las potencialidades. Jorge Valenzuela dice, hola, buenas tardes. Claro, así como nos preguntamos quién coloca a los candidatos de las democracias, entre comillas, también nos podemos preguntar quiénes financian los técnicos que se acercan a la farmacología, claro, o a todo aquello que nos aleja de la capacidad de desarrollo interior. Claro, o sea, esto que has puesto tú sobre lo farmacológico, ¿no? Es muy cierto, ¿no? O sea, justamente al comienzo Rogers estaba hablando sobre eso un poco. El uso de las drogas, ¿no? Estamos hablando de unos escritos del año 50, de la década de los 50. Una década después, en la década de los 60, las drogas aún estaban más difundidas, ¿no? Más difundidas, básicamente, en la juventud, en la adultez y en todas las edades. Entonces, las drogas ahí cubren, no es por ponernos moralistas para nada, ¿no? Sino más es un tema de hechos concretos, ¿no? La fuerza del mercado farmacológico es evidente, ¿no? La fuerza muy,
muy ahí presente en los psicólogos, en los psiquiatras, ¿no? Incluso en las maneras de intervenir de muchos psicólogos, ¿no? O sea, es muy importante lo que comentas, ¿no? O sea, y todo esto es darle un poder hacia afuera, ¿no? O sea, yo creo sobre la importancia del trabajo en conjunto, ¿no? Si es que la persona realmente requiere consumir fármacos para mitigar algunas, ya como tal vez una depresión mayor, tal vez una ansiedad generalizada, o sea, una persona que tenga síntomas demasiado fuertes que le hagan incluso perder el contacto con el exterior, fármacos que sí pueden ayudar a mitigar esas expresiones del cuerpo y luego paralelamente trabajar con una terapia. Y en función a esto, ir reduciendo realmente el consumo de fármacos y con la terapia que vaya aumentando la capacidad de autonomía de la persona. Entonces, siempre tendrían que estar en conjunto estas dos prácticas, pero lamentablemente las personas normalmente van solamente al psiquiatra, consumen, ¿no?, el fármaco y continúan con ese tratamiento y solamente con ese tratamiento. Al final el cuerpo va a tender a necesitar cada vez más, ¿no? El sistema de dependencia del cerebro se va a activar, las personas van a necesitar más consumo para poder mantener ese nivel de vida y todo va a complicarse, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Es lamentable que los psicólogos, los terapeutas no tengan en cuenta eso y no realmente busquen una autonomía de la persona. O sea, al final la terapia lo que busca es que la persona sea eventualmente autónoma de la terapia misma. Hablamos de fisioterapia, por ejemplo, la persona debe dejar de asistir al fisioterapeuta después del tratamiento. Igual en el caso de los fármacos, ¿no? La farmacodependencia es algo muy común y la terapia farmacológica también, así que bueno, justamente la idea sería que la persona poco a poco deje de depender tanto del fármaco, igual en la psicoterapia. Entonces, muy importante el comentario que pones, Jorge. Y sí, entonces, en la psicoterapia igual debería de plantearse algo así, ¿no? Y se plantea, pero se plantea de la hoja para afuera. Realmente no se busca que la persona logre tener herramientas profundas, como tú has dicho, ¿no? El mundo interior, ¿no? El desarrollo interior, y no solamente con técnicas conductistas. Entonces, no solamente quedarnos con el mindfulness, la respiración y todo eso, sino ir a la vivencia, porque claro, ahora se habla mucho de mindfulness, se habla mucho de las técnicas de tercera generación, ¿no? La concentración plena, ¿no? La conciencia plena, y todo esto muy bueno, pero ir a la experiencia, ¿no? Resignificar lo vivido, comenzar a integrar las psicoterapias, ¿no? Y eso es algo muy importante también que justamente nosotros tenemos como eje, el eje de la integración y no tanto del eclecticismo, ¿no? La introducción de técnicas, y eso ya lo hablamos en la entrevista con Andrés Sánchez Bodas que hicimos el día viernes, perdón, sobre una terapia integrativa. Vamos a tenerlo a él dentro de la formación de psicoterapia humanista, que justamente nosotros planteamos el modelo integrativo, ¿no? El modelo ecléctico. Hay una gran diferencia entre eclecticismo, la integración, entre comillas, de técnicas gestálticas, rogerianas, el mindfulness o qué sé yo, que pueden ser muy buenas, el trabajo con sueños, el psicodrama, pero lo que nosotros planteamos es una profundización en la mirada epistemológica, en la mirada antropológica, realmente meterse en cada uno de los enfoques que una persona quiere integrar y no solamente integrarlo de una manera superficial, ¿no? Técnicamente. De eso vamos a hablar, sería bueno hacer en algún momento un live sobre eso, ¿no? La diferencia entre integracionismo y eclecticismo. La integración paradigmática, ¿no? Lo interparadigmático, lo intraparadigmático y lo transparadigmático. Pero regresando al tema, gracias por tu comentario, Jorge Valenzuela. Dice Rogers, ¿no? ¿Puede la ciencia ayudarnos a descubrir nuevos métodos, nuevos modos de vida enriquecedores y gratificantes y relaciones interpersonales más significativas y satisfactorias? ¿Realmente puede la ciencia ayudarnos a conseguir esto? ¿Puede la ciencia revelarnos cuáles son las posibilidades con que cuenta la raza humana para participar más inteligentemente en su propia evolución física, psicológica y social? ¿Puede la ciencia enseñarnos a liberar la capacidad creativa de los individuos que parece tan necesario para sobrevivir en esta era atómica fantástica? Entonces,
Y acá en esta última pregunta, Rogers toca un punto que luego va a desarrollar un poco más, la parte de la creatividad. Para Rogers es importante. Hay una expresión en inglés que es think outside the box, ¿no? Que es piensa de fuera de la caja, piensa de manera creativa. Y eso es algo muy importante para Rogers, y luego lo plantea, ¿no? Dice, la importancia de la flexibilidad, habla sobre la importancia de la flexibilidad, ya finalizando este capítulo, sobre la creatividad, dice, los individuos solo pueden ser responsables de sus decisiones personales en una sociedad abierta, ¿no? En una llamada sociedad abierta, según el término definido por Popper, el libro de Popper que cita, es The Open Society and Its Enemies, ¿no? De 1945, y puesto por completo en su concepto de la sociedad cerrada, de la que Walter II sería un ejemplo. Entonces, estamos hablando de, realmente, estamos hablando de una sociedad abierta, y entonces lo ideal no sería crear individuos que puedan ser responsables en una sociedad así, o estamos hablando de una sociedad cerrada, una sociedad limitada en las posibilidades de decisión, y muy instaurado e instaurando constantemente formas que pueden inducir a toma de decisiones. Y decir, bueno, al final depende del individuo si compra o no compra. O sea, yo le he comprado toda la información a Google, yo le he comprado, yo lo conozco de pies y cabeza, todos los consumidores los conozco, pero al final, y hago uso de todo eso en mi marketing y todo, pero al final es decisión de la persona, ¿no? Entonces es muy fácil ser políticamente correcto y no asumir, porque al final estamos hablando de dinero, así que estamos hablando de algo importante, ¿no? Para las personas, que justamente las empresas que viven del dinero, ¿no? Las empresas de fármacos, ¿no? En la industria del fármaco y muchas otras. Entonces, este capítulo ha sido dedicado por Rogers básicamente a todo esto, ¿no? Una crítica a la ciencia de la conducta y al papel del humano, del individuo, ¿no? Y cuál es su margen de movimiento. Entonces, me parece importante que Rogers le haya dedicado este capítulo de este libro, El proceso de convertirse en persona, a este tema. Quería agradecerles a todos por haber estado ahí semana tras semana. Estamos ya en el 7º capítulo, ya hemos finalizado este libro. Vamos a pasar para la siguiente semana este libro, Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales, de Rogers. Voy a pedirles que lo consigan, por favor. Voy a ver si puedo conseguirlo por PDF y se los envío. Los dejo ahí en los comentarios, y también como post en Facebook, lo voy a buscar. Muchas gracias por estar ahí. Les recordamos que estamos comenzando el próximo mes la formación en psicoterapia humanista. Va a durar 2 años. Vamos a ver 6 meses de Gestalt, 6 meses de terapia centrada en la persona, 6 meses de análisis existencial y logoterapia, y luego terapia integrativa. También vamos a comenzar una especialización que dura 1 año de arteterapia, ¿no? Es la 4ª especialización que estamos realizando. En la formación en terapia humanista vamos a contar con docentes de otros países, Margarita Españolo, de Italia, Andrés Sánchez Bodas, de Argentina. Entonces, si tienen algún comentario o alguna pregunta, si necesitan mayor información sobre estas formaciones que van a ser virtuales, pueden hacérnoslo por la caja de preguntas. Rita dice, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti también por estar ahí. Lidia Maserati, gratitud total, Carlos, desde Buenos Aires. Muchas gracias, Liliana, por los saludos. Gracias, Jorge, gracias, Walter, gracias, Ingrid, por compartir, gracias, Andrea Santa Lucía. Entonces, igual continuaremos con este espacio los días domingo. Muchas gracias. Este video va a quedar ahí grabado por si tienen alguien que les pueda interesar este tema. Y muchas gracias por todo. Nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Buenas tardes.